Hola amigos, ¿cómo estáis? Os saludo un día más. Es un placer de nuevo estar aquí. Y bueno, hoy tenemos por fin nueva entrevista después de un tiempo. Así que, bueno, para mí es realmente un placer estar con todos vosotros. Y hoy tenemos, en esta ocasión, tenemos a Cristina Serrano, a quien ya tenemos por aquí y a quien le vamos a dar paso en un segundo. Vamos con ello. Hola, Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ahora sí. Muy bien. Sí, sí, ahora te veo perfectamente. Sí, voy a subir un poquito el volumen para que te pueda ir yo Vale. mejor a ti. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, sí, Sí. ahora, Vale, sí. perfecto, genial. Oye, que un placer. Igualmente, Un placer que estés aquí, la verdad, y nada, y también por haber aceptado la charla, ¿no? Que yo creo que en los tiempos que corren no es fácil, colaborar. Es la sensación que estoy teniendo yo. sí, no, pues yo encantada, encantada porque, bueno, más allá que sea una entrevista, Ujú. así conectamos un ratito más Claro, sí, sí, sí. y nos vemos porque al final, vamos, es interesante, ¿no? Porque vas conociendo gente, pero como vivimos en sitios Claro, lejanos, pues al final pues se dibuja lo que podría ser a lo mejor más, pues más cercanía o vernos más, ¿no? Entonces, claro. encantada. Todo lo que sea conectar, genial, genial. Así que nada, Claro, claro que sí. Pues nada, fenomenal. Oye, te presento, ¿vale? Te presento claro, un poquito. Eh, Eres psicóloga especializada en psicología clínica por la Universidad Autónoma, ¿puede ser? eso es. Madrid, sí. Psicoterapeuta y formas parte del equipo directivo de Ki Espacio en Equilibrio. ¿Ki o Chi? Eso ¿Cómo lo es. pronuncias tú? Lo pronunciamos como chi, como energía Chi. vital. Vale. Eso es. Ujú, Mm. perfecto. Tienes también un experto en mindfulness por la Universidad de Valencia, según he visto, y eres profesora compañera Sí. de MSC, del programa Mindful Self-Compassion. Y luego tienes alguna cosita más que, bueno, si da tiempo hablamos, ¿vale? Si te parece, el tema de Claro, facilitadora de constelaciones sistémicas eso y es. el tema de técnico también en kinesiología. Que Eso bueno, es. si Eso da es. tiempo hablamos, si no, pues bueno, Ok. lo dejamos para otra vez, para otra ocasión. ¿Qué es chi, espacio en equilibrio? ¿Cómo lo Pues definiríamos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la intención también Pues de todo lo la que hacemos? intención de Chi es que es un centro donde diversos profesionales, tanto del entorno de la salud, vamos a decir, convencional como complementario, pues coincidíamos en muchas visiones de la medicina o de la salud en general y de la psicología. Y bueno, pues hace ya aproximadamente en sólido 10 años, desde pues esto de estar hablando y demás, un poquito antes, decidimos montar el Instituto de Técnicas Holísticas, que es Chi Espacio en Equilibrio. Entonces, ¿cómo está configurado? Pues para dar servicios que tengan un componente integral, es decir, cogemos la parte convencional de la medicina o de la psicología y la unimos con la parte complementaria, porque desde nuestra visión lo complementario es esto, es complementario, es y, no Ujú, es o, ¿no? Por eso no nos claro. gusta llamarlo ni siquiera alternativo. Ujú, Eh, ujú, porque lo de terapias alternativas parece que es como nos alejamos de lo convencional y nos vamos a otra cosa. Sin embargo, lo complementario es que coges lo bueno de lo convencional, que hay muchísimas cosas buenas de la medicina, psicología convencional, obviamente, pero también hay muchas cosas de lo complementario que enriquecen y hacen que los tratamientos cojan otra dimensión mucho más integral que, por cierto, la gente pues cada vez agradece más y, de hecho, a nuestros servicios vienen muchas personas bueno, que van buscando ujú, ese complemento, por así decirlo, ¿no? claro. Ujú, genial. Mira, hay una cita que he visto en vuestra web, que bueno, que por cierto, el enlace a la web, si te parece, luego lo dejo en el vídeo. Lo dejo en la Genial, descripción del vídeo, para que la gente genial. pueda indagar también. Dice, a ver qué me dices de ella, ¿vale? Vale. Nuestro poder radica en lo profundo de nosotros. Es el poder con el que nacimos. Si lo hemos olvidado, solo necesitamos reconocerlo de nuevo. El reconocerlo de nuevo, ¿no? Eso Es es. interesante, ¿no? Es retomar un poco esas memorias o ese conocimiento, ¿no? Que ya todos tenemos, yo creo, ¿no? Que se va un poco Sí, por ahí. sí, tanto en la parte
de medicina tradicional china, en el servicio de medicina tradicional china, como en el mío de psicoterapia y kinesiología, pues la verdad, Fernando, es que muchas veces, o la gran mayoría de veces, vienen personas que por llevar tiempo enfermos o por llevar con procesos pues un poquito más crónicos, van debilitándose mucho y van olvidándose de todos los recursos internos que tienen, que les pueden ayudar o bien a sanar o bien a relacionarse con la enfermedad que tienen de una forma mucho más saludable. Entonces, este es nuestro trabajo. Particularmente mi trabajo es trabajar y acompañar a los pacientes para volver a encontrar, porque los recursos siguen estando ahí dentro, lo que pasa es que se han dormido o se han cansado, por así decirlo, ¿no? Metafóricamente. Sí, sí, sí. Y trabajamos en eso, en volver a mirar ahí, en volver a entrenar esos recursos que hacen que el proceso de salud sea totalmente diferente, ¿no? Y al final lo que buscamos es que las personas que vienen a nuestro centro se empoderen tanto físicamente como psicológicamente. Ese es el objetivo que tenemos. Sí, de alguna manera que cojan las riendas de su vida, ¿no? Eso es. Partiendo además desde la ciencia, es decir, no nos olvidamos de... Es importante, ¿no?, recordar todo el tiempo que trabajamos desde ahí. Trabajamos como base, utilizamos la ciencia y en el proceso vamos utilizando otros recursos que a lo mejor no son empíricos, no han pasado por el método de la validación científica, pero que ayudan mucho a encontrar esos recursos que empoderan a las personas. Sí, a mí de hecho me parece muy interesante, ¿no?, el poder tener esta visión, tú lo has dicho antes, me parece integral, ¿no? Creo que me parece muy interesante. Y también la combinación un poco entre, entre la psicología o la psicoterapia y la meditación, ¿no? El mindfulness en este caso, que es uno de los aspectos que trabajáis. En tu caso, por ejemplo, por ir un poco más, si quieres, a lo personal. Claro. En tu caso, ¿cómo fue esto? Es decir, ¿qué fue antes? ¿Fue entre la psicología, la meditación? ¿Cómo ha sido un poco tu Pues recorrido, si quieres contar, o hasta donde quieras contar, por supuesto? Sí, claro que sí, sin problema. Además, siempre lo cuento en los cursos de MSC, de Mindfulness y Autocompasión, y en otros. Lo cuento porque yo cuando terminé la carrera de psicología, pues esto es como cuando apruebas el carnet de conducir, ¿no? Que a partir de ahí empiezas a saber conducir, porque cuando apruebas el carnet de conducir, pues bueno, pues poco sabes conducir o poco expertise o poca experiencia tienes en la conducción. Yo cuando acabé la carrera de psicología no tenía nada claro. De hecho, mi trayectoria empieza con recursos humanos, en el área siempre de formación, eso sí que ha sido un continuo en mi vida, ¿no?, la formación, porque me gusta mucho, creo mucho en ella y además disfruto mucho con la formación. Lo que ocurre es que falleció mi madre. No, te iba a decir que ya somos dos con el tema de la formación, que es algo que Sí. me gusta mucho también. Sí, perdona. La verdad es que sí, que es un espacio muy enriquecedor, ¿no?, en el que conectas con otras personas y no solamente eres tú el que da, sino que se crean pues bueno, son aprendizajes muy interesantes. Bueno, pues como te decía, mi madre falleció después de 10 años, un poquito más, de un cáncer de mama que se tuvo recibida, se repitió varias veces. Y bueno, pues la verdad es que pues pasé por un momento bastante complicado, ¿no?, por una crisis bastante importante. Y me presentó, el que era mi jefe en aquellos entonces, me presentó a Fidel Delgado, que es no sé si te suena. Sí, bueno, no le conozco personalmente, pero sí. Pues me presentó a Fidel Delgado, empecé a ir a sus cursos, luego empecé a ayudarle en sus cursos y bueno, la verdad es que tuve la suerte de estar pues un poquito arrimada, ¿no?, a las cosas que hacía. Y ahí él utiliza, no la meditación mindfulness como tal, pero sí utiliza muchos procesos, pues bueno, de introspección, de reflexión, de autoobservación, y utiliza pues meditaciones con mantras. Bueno, la verdad es que fue la puerta de entrada a conectar con mi sufrimiento, a darle un poquito de acogida sin saber al principio muy bien por qué, o sea, ni muy bien cómo. Y luego eso pues fue haciendo que me decidiera ir hacia la clínica, que empezara a indagar un poco cómo la meditación
pues podía ayudarnos, ¿no? Como a mí me estaba ayudando. Contacté con determinados centros budistas, seguí algunas enseñanzas en diferentes sitios. Y ya, pues yo creo como hace, que será como 7 años o así, decidí ver si existía algo que pudiera integrar en la terapia, pues la meditación, ¿no? No tanto la meditación budista, porque había que hacer muchas, ¿cómo decirlo? Muchas adaptaciones, ¿no? Sí, encajarlo mucho, ¿no? Hacer muchos encajes, ¿no? Exacto, exacto, porque en la consulta no quería que las personas pues malinterpretaran, ¿no? Las meditaciones budistas Claro. con una orientación mía religiosa, porque además quiero decir, para nada, es Sí. una perspectiva totalmente laica. Y fue cuando descubrí mindfulness, cuando me empecé a formar, cuando empecé a encajar lo que ya tenía aprendido e integrado con la perspectiva pues, más clínica o más científica de mindfulness. Y desde ahí me fui metiendo y hasta el día de hoy. En la trayectoria encontré la terapia centrada en la compasión, que para mí a día de hoy es fundamentalmente lo que guía mi trabajo e intento que mi vida todos los días. La terapia, claro, la terapia centrada en la compasión de Paul Gilbert, estamos hablando. Eso es, Vale. el precursor, vaya, de la terapia centrada en la compasión, pero luego, como tú sabes, desde el budismo, desde hace muchísimos miles de años, la compasión es una de las joyas centrales, ¿no? de esa propuesta de psicología oriental, porque ya nos vamos más allá de la religión, desde la psicología oriental. Incorporan la compasión como un elemento fundamental. Entonces, bueno, un poco en mi trabajo, porque también me gusta mucho es ir mezclando esas dos cosas sin que se convierta en un batiburrillo que no sea manejable, sino, bueno, intentando que sea práctico, ¿no? Y sobre todo que ayude, sobre todo que ayude. Claro. Hombre, yo creo que la compasión, lo que tú dices, ¿no? Es una cualidad humana, ¿no? Que va más allá de cualquier tradición y de cualquier visión, ¿no? Algo, bueno, una asignatura pendiente que como especie yo creo que tenemos ahí, ¿no? Que desarrollar, me parece a mí. Sí, sí. Oye, ¿y cómo ha sido a ver cómo decirlo, tu experiencia en la enseñanza? Me gustaría saber un poco también la trayectoria, ¿no? La enseñanza, bueno, en concreto si quieres, por un lado de la terapia como tal de compasión y por otro lado del MSC, que es un programa que se hace en grupo, ¿no? Entonces, ¿qué has experimentado? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has notado? ¿Qué reacciones has tenido en los alumnos y demás? Pues mira, como trabajo en dos ámbitos, trabajo en el ámbito hospitalario, doy formación para personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, y bueno, y luego a veces se abren otros grupos para personal no sanitario, que a mí no me gusta nada esa etiqueta porque están trabajando en el hospital o en los centros de salud y tienen contacto con las personas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Me parece que son sanitarios todos los que trabajan allí. Y luego, por otro lado, la parte que desarrollamos en el Instituto de Técnicas Holísticas, en CHI, que son cursos abiertos para la gente que quiere apuntarse. Entonces, en la parte hospitalaria, antes de la pandemia, lo que me encontraba era pues, que las personas iban con mucha curiosidad y sobre todo con un objetivo de instrumentalización de mindfulness y compasión, ¿no? Es decir, lo cojo como herramienta para ayudar a otros. Y en ese sentido, pues me encontraba en general, porque luego hay personas que para nada ya lo conocían, de hecho, y era una oportunidad para acercarse a ello en el hospital. Pero en general luego mucha resistencia, ¿no? Porque pues tú sabes que los terapeutas y los sanitarios estamos muy acostumbrados a dar, pero que aquí dentro nadie toque nada ni nadie mueva nada, ¿no? Entonces lo primero que me encontraba era mucha resistencia, mucha intelectualización y mucho intento de comprobar científicamente que eso es así. Y sin embargo, a medida que íbamos haciendo el curso, el programa, pues muchas personas iban dándose cuenta de que por ahí no iban las cosas, sino que primero tenían que contactar con ellos mismos para luego, desde su experiencia, su lectura, apoyarse en la técnica,
pero desde haber pasado ellos primero por ahí, ¿no? Ya. Entonces, ahora, curiosamente, Fernando, con la pandemia, como está habiendo mucha ansiedad, mucho estrés postraumático, no tiene nada que ver. O sea, las personas, los sanitarios se están acercando a MSC y con pasión, de una forma mucho más humilde, pero porque Ya. ha sido tanto el dolor y el Claro. sufrimiento que muchos han experimentado que ya no les quedan ganas de intelectualizar. Entonces, Claro. está siendo una oportunidad en ese sentido de trabajar con más profundidad con muchas personas. Y luego por la parte de los cursos abiertos, pues bueno, en los cursos abiertos lo bueno que tienen es que cuando la gente se apunta es porque hay algo que les ha llamado, hay algo que, una curiosidad o simplemente algo que quieren resolver porque hay sufrimiento y se acercan con una disposición mucho más abierta. Entonces, lo que me encuentro en los cursos es gente muy rica, gente muy diversa, gente con experiencia en meditación ya, y gente que no sabe nada de nada. Entonces, se genera desde mi punto de vista un ambiente muy, muy rico para todos, incluida para mí, porque a veces pues hay a lo mejor unas experiencias, vamos a decir, más elaboradas, Sí. y otras veces unas experiencias mucho más sencillas que nos recuerdan a todos que es ahí donde tenemos que ir una y otra vez, una y Claro. otra vez, una y otra vez, ¿no? A lo sencillo. Sí, sí, sí. En eso coincido contigo, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Del ambiente muy variado, ¿no? A veces en los cursos. Sí. Y bueno, sí que es cierto que hay personas que a lo mejor no entran tanto, que es normal también, yo creo que es normal. Y luego hay otras personas que efectivamente, bueno, pues quizá les toca más o no sé. Me imagino que hay múltiples factores que intervienen en todo esto, ¿no? En cómo una persona lo vive o lo deja de vivir, ¿no? Y también Sí, dependiendo del momento vital en el que está cada uno, ¿no? Yo creo. eso es, eso es. Entonces, bueno, pero yo creo que enriquecedor en general para todo el mundo es, ¿no? Es más, fíjate, es más, te diría que a pacientes en los que estaba trabajando con ellos en consulta individual, y que les costaba a lo mejor pues dar un salto, por ejemplo, en temas de autocompasión, en temas de tratarse bien, temas de dejar de criticarse tantísimo, Sí. cuando se han incorporado al grupo, les ha resultado muchísimo más sencillo contactar con eso y hacer ese salto, ¿no? Supongo que por aquello de la humanidad compartida, anda, si no estoy solo, si no me pasa a mí solo, Sí. y sobre todo hay gente que Sí. bueno, pues que le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Sí, sí, es posible que sea así, claro. Sí, 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 perfectamente. Y fíjate, volviendo al tema del personal sanitario, un colectivo tan vulnerable, ¿no? Con el tema de la pandemia ahora mismo, me pareció muy interesante y de hecho lo recomiendo desde aquí también, ¿no? Un vídeo tuyo que tienes en vuestro canal, que por cierto también voy a dejar, si te parece, el enlace al canal vuestro. Genial. Un vídeo tuyo en el que dabas algún que otro consejo así, bueno, no sé si rápido o no, pero bueno, como ligeramente, ¿no? Resumido a lo mejor, o bueno, estrategias, ¿no? Estrategias para, bueno, protección psicológica para profesionales. Me pareció muy interesante, ¿no? Y recomiendo a la gente que le eche un vistazo a este vídeo porque... Bueno, en ese vídeo la intención vino un poco a demanda de muchos pacientes, ¿no? En pleno confinamiento, y pacientes y luego, pues, estos compañeros sanitarios, ¿no? En el que me pedían que si podía, pues bueno, dar pues una pequeña caja de herramientas, ¿no? Entre comillas, Sí. para llevar un poquito mejor, pues la gente que está confinada y no podía salir de casa, pues cómo es poder estar más tranquilos, y los profesionales sanitarios cómo ir regulando o relacionándose con las situaciones que estaban viviendo y que todavía a día de hoy muchos lo siguen viviendo, pues de una forma un poquito más sana. Entonces, bueno, pues ahí fui, ¿no? Ahí fui. Sí. En el sentido que englobar y concentrar toda una teoría en recursos, pues a veces es complejo y se puede resultar un poco superficial, ¿no? Sin embargo, no lo es, porque
en esto que planteo en el vídeo es lo que vamos trabajando en las sesiones y en las formaciones. Lo que pasa que, claro, no lo trabajamos obviamente en una hora, lo trabajamos pues en 8 semanas o en más tiempo. Y me parece interesante, por lo menos el feedback, como dices tú, Fernando, me dieron, es que por lo menos tener una idea en la cabeza, no porque no deja de ser un planteamiento teórico, pero tener una idea en la cabeza de saber contactar con lo que te está pasando, tanto a nivel físico, mental o emocional, y tener una pequeña cajita de recursos que puedo utilizar para, como digo, por lo menos para poder estar conmigo, ya que estoy en una situación que no puedo cambiar, pues de la mejor manera posible. Así que nada, invitado a todo el mundo a que vea Claro, sí, sí. ese Además, vídeo. son cosas que son, yo creo, muy fáciles, Sí. muy inmediatas de poner en práctica y Mm. sencillo. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo, sí, sí. Mira, eso es una cosa que, por ejemplo, lo intento continuamente para mi propia vida y luego para el acompañamiento con otras personas o la formación. Y es, no es simplificar, es lo complejo, volverlo sencillo para que sea manejable, porque muchas veces nos encontramos nosotros mismos u otras personas que piensan que hacer un cambio en la relación con nosotros mismos y los demás es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Y obviamente requiere un tiempo, pero si lo vamos desmigajando de tal forma que hagamos comprensible cómo funcionan nuestros procesos mentales, lo desmigajamos de tal manera que sea comprensible cómo las emociones pues, no son peligrosas, sino que son alertas del cuerpo y que trabajan a nuestro favor, no en nuestra en contra. Y otra serie de cosas podemos ir consiguiendo que las personas no se asusten de su propio proceso y por tanto pues, sientan que es una montaña muy grande de escalar o que directamente es que no entienden lo que están haciendo. Entonces, cuanto más sencillos sean los recursos, desde mi punto de vista creo que tienen mucho más efecto. Es lo que te decía, de volver a lo sencillo para que cada vez podamos tener más práctica en hacerlo y de hecho pues la meditación se basa fundamentalmente en un proceso que es automático, que es Sí, sencillo, en el que no tenemos que hacer nada, que es la respiración, ¿no? exacto. Sí, fíjate, de hecho, en mi caso, por ejemplo, en la enseñanza de los cursos, ¿no? Pues muchos alumnos, al final, después de haber pasado ya el programa, ¿no? Al cabo de un tiempo, lo que me dicen es que, bueno, pues que al final se han quedado con 2 o 3 herramientas, sobre todo 2 o 3 Mm. herramientas, así como muy fáciles de recordar y fáciles de aplicar, sobre todo en el día a día, ¿no? Me pasa Eso tanto es. con el MSC como con el MBCT, ¿no? La terapia cognitiva Mm. basada en mindfulness, ¿no? O sea, cosas muy sencillas de aplicar en el día a día, en 2 minutos, en 3 minutos, que sobre todo yo creo que es lo que más, en mi caso, lo que más Sí. realmente incorporan, más que luego la meditación formal y tal, que también, ¿no? También. Claro, y es que a partir de ahí, de incorporar esos recursos que dices, como que son Mm, más sencillos, les va resultando más fácil ir incorporando recursos que a lo mejor son un poquito más complejos, ¿no? Pero la puerta de entrada yo creo que siempre tiene que ser esa, ¿no? Al final también es un proceso, el autocuidado es un proceso de automotivación. Si no estoy mm, motivada por mi propia salud y mi propio autocuidado, pues va a ser difícil, ¿no? Voy a entrar en la indulgencia, en el, bueno, si no pasa nada, y va a ser más complejo. Entonces, empezar por lo sencillo, por lo manejable, ujú, creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Y sobre todo que la gente entienda lo que está haciendo. mm, Porque si le puedo dar un super recurso valiosísimo, avaladísimo científicamente, mm, pero como el otro no entienda para qué es, para qué sirve y sobre todo cómo va a impactar y qué beneficios le va a dar, más allá de decírselo de palabra, mm. es difícil la integración, ¿no? Sí, 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 seguro. Yo creo que se nos ha olvidado decir que, a ver, que estáis en Majadahonda. Sí, eso Tenéis es. una clínica en Majadahonda. También te quería preguntar qué es lo que más demanda tenéis en cuanto a servicios, quiero decir, en cuanto a, sí, Pues mira, o un poco de todo.
Lo dividiría entre dos áreas, ¿no? Que trabajamos pues muy conectadas. En el área que lleva mi socia, que es Ana López, que ella es fisioterapeuta, es médico tradicional chino y, bueno, lleva mucha trayectoria como de homeópata, pero bueno, sabemos que en España, a diferencia que en Europa, la medicina tradicional china y la homeopatía pues no están oficializadas. Esa es una asignatura pendiente que tenemos en España porque te vas a Portugal, por ejemplo, que está aquí cerquita, y entonces sí, se puede ejercer de forma oficial. Pero bueno, entonces en ese servicio entran muchas personas fundamentalmente porque tienen les pasa algo a nivel físico, por así decirlo, ¿no? Y también van muchas personas, hemos notado mucho un incremento en estos últimos años para temas de fertilidad. Ahora el tema de fertilidad artificial, pues bueno, tiene una demanda grandísima en las clínicas convencionales, pero los tratamientos químicos generan también muchas complicaciones, ¿no?, en muchas mujeres. Entonces, ahí nosotros les damos un apoyo para que vayan pudiendo hacer esos procesos desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico, pues de una forma que sea, vamos a decir, más amable, ¿no? Porque al final los tratamientos de fertilidad a veces no son nada amables. Ya. Temas de acupuntura y patologías, pues que puede ser tan sencillo como una contractura hasta pues, procesos de acompañamiento en quimioterapia, ¿no? Como digo siempre, esto es importante y no me canso de decirlo, los acompañamientos que hacemos son además de, ¿vale? Además de, si una persona se está poniendo quimioterapia, nosotros acompañamos a que el efecto adverso, el efecto secundario que tiene la quimioterapia, lo lleve mejor, pues a través de otros complementos naturales o de otras técnicas, ¿vale? Y luego, por otro lado, en la parte de psicología, como digo, vamos a la par, porque como tú sabes, muchos problemas físicos tienen un componente emocional. Sí, pero muchos problemas emocionales, hay personas que vienen y me dicen, mira, es que tengo mucha ansiedad, es que me dan vuelcos el corazón, es que estoy muy nerviosa y lo que les pasa, digo, haz unos análisis porque muchas veces, simplificando, ¿no? O sea, simplificando cosas que se pueden ser más complejas, es que tienes anemia. Entonces la anemia hace que estés cansado, que tengas palpitaciones. Entonces, vamos intentando hacer este equilibrio entre las dos áreas, por así decirlo. En mi área, pues ahora siempre ha venido gente con mucha ansiedad, muchos problemas de pareja, con depresión, pero ahora después y durante la pandemia, pues esto se ha exacerbado muchísimo, ¿no? Gente que no quiere salir de casa porque ha cogido mucho miedo. Se ha disparado eso, ¿verdad? La desmotivación se ha disparado muchísimo, sobre todo a gente más joven. Teniendo en la consulta gente muy joven, pues de 20, más, te diría hasta 16, lo que pasa es que yo no trabajo con niños y adolescentes. No estoy especializada y no trabajo con ellos. Pero se ha disparado mucho, pues esto que no entienden, han perdido un poco el sentido de las cosas, les cuesta mucho hacer todo, por otro lado luego tienen mucha ansiedad. Se ha disparado mucho también, no los trastornos de alimentación, o sea, si alguien no tenía un trastorno de alimentación, con la pandemia no lo tiene, pero si les ha disparado, por ejemplo, mucho la ansiedad con la comida, muchos desórdenes que ha provocado pues esta situación, ¿no? Sí, se han hecho evidentes, se han hecho patentes de alguna manera, ¿no? Yo creo que es una constante que yo también observo en otros compañeros, colegas y otros profesionales también. Sí. Tremendo, tremendo. Pero bueno. Esperemos salir pronto de esto y esperemos, a ver si es posible. A ver si es posible. Hombre, mucha paciencia tenemos que tener, eso está claro. Sí. Porque está visto que es algo que es largo y va a durar un tiempo todavía, pero bueno, vamos a ir para adelante. Yo no sé si quieres comentar algo del tema de constelaciones sistémicas. Bueno, esto es ya un mundo, ¿no? También, de Hellinger, ¿no? Hellinger, constelaciones familiares.
kinesiología, no sé, este tipo de cosas. ¿Hacéis también terapia? ¿Hacéis cursos? Sí, a ver, la parte de terapia sistémica Ujú, está muy orientada a la parte del área de psicoterapia, ¿no? ujú, Entonces, yo ahí me formé en terapia sistémica y en salud sistémica, porque desde mi propia experiencia y también de los años de experiencia de consulta, veo como pues, muchos de los conflictos internos que hay se han, vamos a decir, se han cocido, ¿no? O sea, ujú. o vienen Sí, se han de la familia, generado. se han Ujú, generado de la familia de origen. ujú, Y mucha sintomatología que se da en el presente, pues viene de aprendizajes que se dieron cada uno en nuestra familia, ¿no? ujú, Entonces, el trabajo de terapia sistémica, no solamente de constelaciones familiares, tiene que ver con ayudar a las personas a que vuelvan a hacer una mirada hacia atrás que les ujú, permita reconciliarse con lo que fue. Es decir, ujú, el pasado fue lo que fue, pero si trabajamos desde el presente, vamos a decir, quitar nudos emocionales, simplificando, nos vamos al futuro de una forma un poco más sana o con una perspectiva más amplia, ¿no? ujú, Entonces, el trabajo de constelaciones familiares o de terapia sistémica, que son dos cosas distintas, también es algo que demanda mucho, me demanda mucho la gente. La verdad es que viene mucha gente derivada para preguntarme si hago constelaciones familiares. El tema de las constelaciones familiares, como dices tú, es complejo, porque hay mucho mito ujú, en torno a las constelaciones, como si fuera un rollo esotérico y que se mueven las energías y demás. sí, Y tiene una fundamentación de terapia de Gestalt ujú, y de muchos psicólogos y psicoterapeutas importantes, como Virginia Satir, por ejemplo, ujú, que trabajaban desde la terapia sistémica, desde el trabajo con las familias y se dieron cuenta de que pues hay una serie de aprendizajes y una serie de dinámicas familiares que cuando van en una dirección hace que todos estemos bien en la familia y cuando van en otra dirección hace que enfermemos de ujú, diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo lo trabajo mucho en individual y luego trabajo en grupos también. Ahora con la pandemia los grupos obviamente no los he hecho, esperando a retomar un poco a que se normalice todo para retomarlos. sí, Y pero es una herramienta, como te digo, complementaria también, desde mi punto de vista, que genera mucha claridad. O sea, una ujú, constelación familiar no sana, desde mi punto de vista, pero sí genera mucha claridad de cómo relacionarte con eso que te está pasando, ¿no? Que en esencia, para mí es lo más importante. Igual ujú, que en mindfulness, generar conciencia de cómo relacionarme con lo que hay fuera y dentro, en las constelaciones familiares, exactamente igual. ujú, En terapia centrada en la compasión, exactamente igual. ujú. Entonces, intento ir poniendo puntos en común de todo lo que he ido recogiendo, ¿no? Y de lo que me falte por recoger, claro. Claro. Fíjate, en todos los casos hay como una especie de apertura, ¿no? Una apertura de la perspectiva para lo que tú dices, muy bien, para poder ver lo que antes a lo mejor no podía ver, ¿no? Eso es, Y eso es. digamos, cada una de las herramientas pues lo ofrece de una manera por un lado o por otro, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que el objetivo, por decirlo así, es el mismo, ¿no? Sí, eso es. Sí, hay Ujú, personas que plantearles sin decirles vamos a trabajar en mindfulness y compasión, en terapia centrada en la compasión, porque yo ujú, normalmente no hablo en la consulta de vamos a hacer una meditación mindfulness. No, o sea, vamos a ujú. hacer un ejercicio Sí. y a ver qué pasa, ¿no? Ujú, Pero se trata de eso, o sea, se trata eh, de, de ir cogiendo para mí raíz, ¿no? Raíz y sí. certezas Mm. de lo que es, y a Ajá. partir de ahí cómo me puedo relacionar con ello Ujú. mejor. Sí, Y tener una visión como más clara de la situación, ¿no? Y de alguna manera también yo también veo que es como una visión clara y una, pues bueno, conectar o abrazar también con estas,
justo. estas heridas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estas heridas que, bueno, se generan, como tú bien has dicho, en el contexto familiar muchas veces, con el discurso que hemos interiorizado, en fin. Eso es, eso es. Hay gente que, por ejemplo, en la meditación le cuesta mucho entrar y no entra, Ujú. no entra, no entra. Entonces, bueno, Bueno, pues entramos desde ese otro lado, ¿no? Y hay otras ujú. personas que el mero hecho de nombrar a algún familiar suyo, a su padre o su madre, es como, vamos, ahí ni entres, pues entramos desde el otro lado. Pero al final Sí, sí. el objetivo es llegar al mismo punto de, vamos a Ujú. decir, de encontrarse con uno mismo y, como dices tú, ir teniendo ir generando amplitud de mirada. Ajá, fenomenal. Mm. Bueno, pues yo no sé si hay alguna cosita más que comentar. ¿Hay alguna cosa que quieras, no sé, eh, Nada, y recomendar, agradecerte. aconsejar, lo que quieras? Pues mira, no soy yo mucho de dar consejos, la verdad. Ya. Y sobre todo si no está contextualizado. Claro. El único consejo que puedo darme yo a mí misma y ofrecer a Ujú, los demás es que, pues bueno, intentemos mantener la calma, ¿no? Que en esta ujú, situación que hemos vivido y todavía estamos viviendo, pues hay muchas subidas y muchas bajadas, porque siendo terapeuta o no, o siendo jardinero, ujú, siendo persona, yo creo que a todos nos ha afectado esta pandemia, nos está afectando de diferentes formas y en diferentes momentos, absolutamente a todos, ¿no? Yo creo que no nos salvamos ninguno. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, intentar seguir haciendo todos los días lo que tenemos que hacer, no olvidarnos de las cosas que nos generan sentido o bienestar ujú, y caminante no hay camino, ¿no? Como se ujú. suele decir. Exactamente. Genial, genial, genial. Pues nada. Agradecerte un montón este ratito, Fernando. No, yo te lo agradezco de verdad a ti también por haber estado y nada, ha sido un placer y bueno, pues ojalá pueda haber más ratitos de estos en el futuro. Si quieres, Claro que sí. en alguna próxima ocasión volvemos a charlar de nuevo. Vale. Estupendísimo. Pues muchas Fenomenal. gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Cristina. A ti. Nos vemos pronto, ¿vale? Venga, chao. Chao, chao.